Por varios años estuve colaborando con el Ministerio de Evangelismo en un lugar relativamente pequeño en el centro de la región de Galicia. 2 veces por mes colocábamos una mesa con Biblias y otros materiales en un mercado. Y ahí había otros puestos, había verdura, había fruta, había pescado. Y entre todos esos estábamos nosotros con nuestra mesa con Biblias. Y eso nos permitía ir haciendo contactos con diferentes personas y conociendo a los que por allí pasaban, pero también a los que colocaban sus puestos en ese mismo lugar. Y entre todos esos vendedores había uno que siempre se acercaba a saludar. Era un hombre muy amable. Un hombre que se había mudado a aquel pueblo hacía ya 20 años después de casarse con la que todavía era su mujer. Lo que pasa es que este hombre seguía siendo un extranjero para los lugareños. Había nacido apenas 50, 60 kilómetros al norte, pero lo consideraban como alguien de fuera. Y él había tratado de integrarse por medio de múltiples iniciativas, pero constantemente los del lugar le recordaban que él no era de allí. Y eso le frustraba, al punto de que estaba pensando en mudarse de vuelta a su pueblo. Esta no es una excepción, no es una anomalía, sino más bien resulta bastante habitual. Porque siempre lo del pueblo y lo que forma parte del pueblo es lo mejor. Los más creativos son los de mi pueblo. Los que mejor cocinan son los de mi pueblo. Las tradiciones y las historias mejores, las de mi pueblo. Sin embargo, aunque esto suele ser la norma general y no valoramos nada más ni mejor que lo que nosotros mismos producimos, en el pasaje que tenemos por delante en este día, nos encontramos justamente con lo contrario. Uno esperaría que los vecinos de Jesús estuvieran orgullosos de Jesús. Pocos habían llevado el nombre de Nazaret tan lejos como Jesús. Sin embargo, a Jesús lo van a tratar peor que a un desconocido. Es cierto que a medida que el ministerio de Jesús avanza, son cada vez más las personas que toman distancia con él. Pero van a ser precisamente los que le conocen más, los que más tiempo han compartido con Jesús, los que manifiesten un mayor grado de desafecto con Jesús, de desapego hacia Jesús, de desprecio hacia Jesús. Y a pesar de que Jesús se ha convertido en una figura estelar, a lo largo y ancho de la nación lo respetan y lo siguen. No hay profeta en su tierra. Os invito a abrir vuestras Biblias al Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 13, y vamos a estar leyendo desde el versículo 53 en adelante. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 13 y el versículo 53 en adelante. Dice así la palabra de Dios, Mateo 13, 53. Y sucedió que cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de allí, y llegando a su pueblo, les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos.
Jesús había salido de Nazaret, del pueblo donde creció, el pueblo del que recibe su sobrenombre, allá por el capítulo 4 de este Evangelio de Mateo. Y había salido de Nazaret tras haber sido bautizado justo después de regresar del desierto. Y en ese momento, y tras un breve paso por su pueblo, se había ido a Capernaum. Y esa había sido su base de operaciones durante todo este tiempo. Fue allí en Capernaum, justo pegadito al norte del mar de Galilea, donde su ministerio alcanzaría una proyección nacional. Fue allí en Capernaum desde donde había partido para predicar en la montaña y había llamado a sus discípulos y también capacitado a sus discípulos y lo había hecho para enviarlos a ellos también. Jesús había pasado algo más de un año en todo ese territorio alrededor del llamado Mar de Galilea. Había recorrido todos sus pueblos y valles, sus montañas y por supuesto también había navegado en su famoso lago. Un lago tan extenso que recibía el nombre de mar sin serlo. Pero su tiempo allí se había terminado, había llegado a su fin. Y esto no hacía más que confirmar lo que el mismo Señor Jesucristo había advertido a las multitudes en los versículos 14 y 15 de este mismo capítulo 13 de Mateo. Ahí se está cumpliendo la profecía que Isaías había traído muchos años antes, cuando les advirtió de que oirían la verdad, pero no entenderían la verdad. Verían al fiel y justo, al testigo verdadero, pero no percibirían que en él hallaban al Mesías. Porque el corazón de este pueblo, dijo Isaías, y Jesús lo confirmó, se había vuelto insensible. Con dificultad oían con sus oídos y sus ojos estaban cerrados. De manera que no sea que viesen con sus ojos y escuchasen con sus oídos y entendiesen con su corazón y se convirtiesen y los sane, dice Jesús. ¿Tendré que marcharme de aquí también? Si rechazáis la verdad, no hay otra alternativa. Así que ahora, después de haber enseñado activamente, constantemente, Jesús va a regresar al lugar al que durante la mayor parte de su vida llamó casa. Literalmente su patris, nos dice el texto. El apátrida es el que no tiene patria, pero el que tiene patris, el que tiene casa, sabe de dónde viene y a dónde puede volver. Ese es el lugar al que Jesús se dirige aquí. Como este mismo texto nos indica, todavía su familia vive en esta zona y va a regresar siendo toda una institución, no solamente en la región, sino a lo largo del país, porque personas más allá del país viajan para escucharlo. Personas más allá de sus fronteras se acercan para conocerlo y experimentar ese poder singular que solamente encuentran en Jesucristo. Un poder del que todos hablan, una palabra a la que todos refieren. Pero lo más llamativo de este pasaje, lo más sorprendente del texto que acabamos de leer, es que en la que un día fue su casa, lejos de ser recibido como toda una personalidad, Jesús es visto con sospecha. Lejos de demostrarle el respeto que otros mostraban, Jesús es visto con sospecha. Apenas 40 kilómetros a pie es la distancia que separaba Capernaum de Nazaret. Pero no nos encontramos con un problema de distancia. En realidad nos hallamos ante un abismo mucho mayor en lo relativo a la imagen que unos y otros tienen de Jesús. Y contra todo pronóstico, los que históricamente han estado más cerca de Jesús son los que están más lejos de Jesús. Como escribió Juan en el capítulo 1 de su Evangelio, a los suyos vino, pero ¿qué sucedió? Los suyos no le recibieron.
Y uno pensaría que la presencia de Jesús ayudaría a traer claridad en cuanto a Jesús. Uno pensaría que la vivencia con Jesús ayudaría a traer confianza en torno a Jesús. Pero esto no va a suceder. Al contrario, cuanto más tiempo pasa, cuanto más tiempo transcurre, más distancia, más desprecio notamos de sus vecinos para con Jesús. Y en este texto que tenemos por delante, observamos cómo esta distancia, cómo este desprecio aumentan paulatinamente. Y son varias las maneras en las que podríamos ordenar los versículos que hemos leído, pero Mateo coloca el hilo conductor en la actitud de este pequeño pueblo de Nazaret para con Jesús. En la actitud de los vecinos de este pueblo de Nazaret, los vecinos de Jesús, para con Jesús. Y en este pasaje nos encontramos con 3 reacciones a la persona y al mensaje de Jesucristo de parte de los que estaban más cerca de él. 3 reacciones, cada cual más opuesta, cada cual más contraria a la persona y al mensaje de Jesucristo. Y lo primero que nos encontramos aquí no es otra cosa que con lo que podríamos llamar el reconocimiento de Jesús. El reconocimiento de Jesús, versículos 53 y 54. Dice ahí Mateo 13:53, sucedió que cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de allí. Y llegando a su pueblo, les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿dónde obtuvo este sabiduría y poderes milagrosos? El reconocimiento de Jesús. Después de presentar uno de los apartados, una de las lecciones más importantes de su ministerio, más importantes y más impactantes de su ministerio, la de las llamadas las parábolas, 8 parábolas para ser exactos, Jesús decide continuar. Y continuar significa trasladarse a otro lugar. Se trata de un cambio de escenario, porque notamos que aquí no hay mar, no hay arena, no hay agua, pero nos llama poderosamente la atención que Jesús sigue haciendo lo mismo. Nada ha cambiado, nada ha variado, el escenario es distinto, pero Jesús se sigue dedicando a lo mismo. El grupo que le va a rodear es distinto, pero hay algo muy significativo. Y es que Jesús va a continuar haciendo exactamente lo mismo. Ya no hay multitud, pero Jesús continúa predicando. Ya no hay miríadas de personas que se agolpan alrededor, pero Jesús sigue enseñando. Y dice el texto que se fue de allí, de Galilea, exactamente de Capernaum. ¿Para qué? Para continuar haciendo lo mismo. Porque en este momento de su ministerio, por encima de cualquier otra labor, por encima de cualquier otro esfuerzo, por encima de cualquier impresión que Jesús pudiera trasladar a su audiencia, Él es, ante todo y primero que todo, un predicador, un maestro, un enseñador. Es su provocación la que ha causado en las personas esta sorpresa. ¿Pero qué clase de provocación? La de su enseñanza. Es la predicación la que despierta la admiración de la gente. Es su mensaje la que levanta la curiosidad y eleva el interés de muchos. Un mensaje que viene acompañado de un poder incomparable. Un mensaje que viene certificado con acciones irrepetibles que nadie hizo y que nadie hará al mismo nivel y de la misma manera continuada como Jesucristo. Aquí no hay magos, no hay sacerdotes como los que tenía alrededor el faraón cuando llegó Moisés que puedan acercarse a lo que Jesús hace. Se trata de un personaje único en la historia. Y sus vecinos lo saben, sus vecinos lo han visto, sus vecinos han sido testigos de todo lo que Jesús dice y de todo lo que Jesús hace. Por eso llegamos al versículo 54 y dice que llegando a su pueblo les enseñaba en la sinagoga de tal manera que se maravillaban.
Y decían, ¿de dónde obtuvo la sabiduría y los poderes milagrosos? Esta expresión, se maravillaban, que leemos aquí, aparece varias veces en el Evangelio de Mateo y siempre ligada a la reacción de las gentes cuando escuchan enseñar a Jesucristo. Su enseñanza es lo que provoca el impacto mayor, la sorpresa, la admiración de la mayoría, que llegan a decir eso de nunca nadie nos ha hablado con las palabras de este hombre, con la autoridad de este hombre, con la claridad de este hombre. Hace unos años se puso de moda una pulserita, especialmente entre los cristianos más jóvenes. Y apenas contenía 4 letras, WWJD. Seguro que algunos de los que estáis aquí ha llevado alguna de estas pulseritas. Estas 4 letras eran las 4 primeras letras de 4 palabras. What would Jesus do en inglés? Una pregunta, literalmente traducido de la siguiente manera. ¿Qué haría Jesús? ¿Quieres saber lo que hacía Jesús? No necesitas una pulserita. ¿Quieres saber lo que haría Jesús? Los evangelios nos lo cuentan. Jesús predicaba, Jesús enseñaba, Jesús proclamaba el evangelio del reino de los cielos. Formalmente e informalmente, desde el estrado, como en esta ocasión en la sinagoga, o sentado delante de una mesa como tantas otras veces. En una barca o mientras iba en el camino. ¿Quieres saber lo que haría Jesús? Jesús predicaría. Si Él estuviese aquí, Jesús apuntaría a la verdad. Jesús proclamaría la verdad del reino de los cielos. Pero me temo que muchos hoy, aun cuando dicen eso de que siguen a Jesús, no están haciendo lo que Jesús haría. Les parece poca cosa esto de predicar. Les resulta inapropiado esto de proclamar el evangelio. Hay ministros del evangelio que nunca comparten el evangelio. Puede que organicen reuniones, que supervisen ministerios, que creen fondos y fondas, pero no predican el evangelio. Ni parecen muy interesados en que otros prediquen el evangelio. La iglesia evangélica, y voy a hablar específicamente de la iglesia evangélica aquí en el país en el que nos encontramos, en España, nunca ha sido tan poco evangélica. Porque son otros elementos los que ocupan sus reuniones. Son otras herramientas las que operan en sus actividades. Son otros esfuerzos a los que se dedican y los que despiertan el interés. Pero aquí, una vez más, nos encontramos con el Señor Jesucristo, el Dios hecho hombre, el Cristo, el Rey encarnado. ¿Y a qué se dedica? ¿En qué invierte su tiempo? En predicar el evangelio del reino, en proclamar el evangelio del reino, formalmente e informalmente. No importa si está en una reunión oficial, como en aquella ocasión en la sinagoga, o caminando con sus discípulos. No importa si se encuentra en la orilla de una playa o en el barco camino de otro lugar. Jesús siempre apunta a la verdad del evangelio. Jesús siempre insiste en la verdad del evangelio. Y si nosotros, que nos decimos seguidores de Jesús, si nosotros, que nos decimos discípulos de Cristo, hijos de Dios, legítimos representantes de Dios, la iglesia verdadera y tantas otras cosas, si nosotros que decimos todo eso y mucho más, realmente tenemos parte con Él, haríamos lo que Él hizo. Haríamos lo que Él hacía. Si nosotros somos de Él, seguiríamos sus pisadas. Sus énfasis serían nuestros énfasis. Su misión, nuestra misión. Sus palabras, nuestras palabras. Su evangelio, nuestro evangelio. Esto es lo que va a tener un verdadero impacto. Esto es lo que va a despertar el verdadero interés espiritual en los demás.
si lo que pretendemos es entretener a las masas o sorprender a las masas, no podemos augurar ningún futuro a esta congregación. Hay muchos otros que lo hacen mejor. Dejémosle a ellos que se entretengan con eso. Tienen mejores ideas, mejores presupuestos, pero es que esa no es nuestra labor. Esa no es nuestra misión, aunque muchos otros se muevan en esa dirección. No tenemos autorización del cielo para eso. No tenemos licencia para eso. No hemos sido llamados a otra cosa que a proclamar la verdad del Evangelio, que a dar testimonio de la verdad del Evangelio. Y ahí es donde Dios ha prometido desplegar su poder. Y ahí es donde la esperanza para el mundo encuentra su punto más álgido. Eso es lo que hacía Jesús, eso es lo que haría Jesús, eso es lo que hemos de hacer nosotros también. Y sabes una cosa, contamos con el mismo poder que Cristo utilizó, el del Espíritu Santo. Un Espíritu Santo que, dice la Escritura, manifiesta su mayor grado de capacidad, no en determinadas acciones de las que todas las religiones se hacen eco. En todas las religiones hay milagreros. En todas las religiones hay personas que dicen experimentar éxtasis y realidades difíciles de explicar con palabras. Pero solamente hay un camino al cielo. Y dice la Escritura que el Espíritu Santo trae salvación a aquellos a los que alcanza con poder, el poder del Evangelio. Así que si quieres ver desplegado el poder de los cielos sobre la tierra, predica el Evangelio. Y verás cómo este Evangelio es capaz de dar vida a los muertos, es capaz de resucitar a los que no entienden nada, a los que no saben nada, a los que no pueden entrar en contacto con lo espiritual porque no somos espirituales. Ese Espíritu de Dios, el mismo que obró en Cristo, es el que opera cada vez que anunciamos el Evangelio. Predica el Evangelio y verás cómo el poder de Dios no ha cambiado, porque Él es capaz de dar vida a los que no la tienen. Y solamente por medio del Evangelio esto va a suceder. Y Jesús lo sabía y por eso insistía una y otra vez en el Evangelio. A eso vino. Pero los suyos, sí, se sorprendieron. Sí, se impactaron. Sí, se manifestaron tantas veces expresando su asombro. Pero no entendieron nada. Y por eso el texto continúa. Y rápidamente notamos que el clima comienza a enturbiarse, que el ambiente se enrarece, que toda esa admiración inicial, toda esa sorpresa inicial va a derivar en otra cosa. Y la segunda de las reacciones que los vecinos de Jesús van a demostrar no es otra que el recelo ante Jesús. Versículos 55 y 56, el recelo ante Jesús. Dice ahí, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? No es la primera vez que se hace referencia en el Evangelio de Mateo a la familia de Jesús, particularmente a su madre y sus hermanos. Al final del capítulo 12 se nos dice que la madre y los hermanos de Jesús vinieron a buscar a Jesús. Su madre y sus hermanos van a aparecer en escena. Habían viajado hasta donde Jesús estaba desde su pueblo, pero no precisamente para animarle, no precisamente para apoyarle, no precisamente como parte de sus seguidores, sino más bien habían acudido a aquel lugar para llevárselo, para pedirle que dejase ya de llamar la atención, para implorarle que parase ya de formar escándalo, porque los mismos religiosos, los fariseos y los escribas decían, este está poseído por un demonio. Este hace sus obras por medio de Satanás, este no procede de Dios. Y a su familia eso le daba vergüenza. A su familia eso no le gustaba. Y estas noticias habían viajado hasta Nazaret y se habían presentado allí para llevarse a Jesús.
Y es por eso que cuando le dicen a Jesús, tu madre y tus hermanos están ahí fuera, él que responde, estos son mi madre y mis hermanos. Pero aquí, de nuevo, hablando de la familia de Jesús, se les va a referir directamente. Y no parece que las cosas hayan cambiado, porque se les va a referir directamente para apoyar la tesis de los vecinos de Nazaret. ¿Quién se ha creído que es este? ¿De dónde le vienen esos aires a este Jesús? Esas ínfulas de profeta. ¿Cómo es que se piensa ahora que es un maestro, un erudito, un experto? Y son hasta 5 las preguntas que se nos presentan en los versículos 54 al 56. ¿Dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Conocían a Jesús. No se les escapaba ni un nombre. Por más de 20 años, Jesús había trabajado allí, en Nazaret, como un artesano más, junto con José el carpintero, literalmente José el artesano, pero artesano de brocha gorda. Hoy en día todos los pueblos y ciudades tienen alguna de estas ferias donde colocan sus puestos de artesanía. Y ahí se nos presentan piezas trabajadas, vasijas, platos, pintaditos con todo el detalle y el cuidado. Y se venden a veces a un gran precio. Esto no es a lo que se dedicaba José. Ni José ni Jesús tampoco. Porque lo que el término que se utiliza ahí, carpintero, nos indica es que José y también Jesús trabajaban con materiales pesados. No solamente con madera. Lo correcto, lo más exacto sería decir que José se dedicaba a la construcción. Y tanto emplearía en aquella época madera como ladrillos. Y en esas Jesús andaba también. A eso se había dedicado Jesús allí en Nazaret. Por eso ahora se preguntan, ¿qué tiene que decirnos un albañil? ¿Qué tiene que enseñarnos un operario? ¿Quién le ha autorizado a este? ¿Quién le ha formado? Y podrían añadir, si ni aún sus familiares le creen. Si ni aún sus hermanos le siguen. Sí, sus hermanos, porque este texto nos confirma que Jesús tuvo hermanos. María tuvo más hijos aparte de Jesús. Aquí se nos mencionan sus nombres. En Marcos capítulo 6 también se nos hace referencia a esto. Y por cierto, esa idea de que María no tuvo más hijos, que después de Jesús ya no hubo más partos, que ya ella, siendo virgen, se mantuvo así por el resto de su vida, que si no fuera por el Espíritu Santo nunca hubiera tenido más hijos que Jesucristo, no solo no está en la Biblia, sino que no se oficializó hasta el llamado Concilio de Letrán, allá por el año 649 después de Cristo. Y no tenemos tiempo ahora de desentrañar las razones que estuvieron detrás de este posicionamiento y que algunos defienden todavía hoy. Pero el texto bíblico desmiente absolutamente esta idea. Jesús tuvo hermanos que igual que el resto de sus vecinos lo miraban con recelo. Y en este momento no forman parte del grupo de sus discípulos. Al contrario, no entienden que Jesús se presente como un enviado del cielo. No lo entienden y no lo comparten tampoco. Resulta interesante notar que los vecinos de Jesús, aquellos que conocen perfectamente a Jesús, igual que sus hermanos que han crecido con Él, no le admiran y no le respetan. Al contrario. Pero ¿no es esto algo que nos sucede a nosotros también? ¿No son muchas veces los que están más cerca los que parecen mostrar menos interés? ¿Los que nos miran con más sospecha? ¿Los que ponen mayor distancia con las realidades espirituales? Tristemente, en algunos casos,
Esto sucede porque nosotros mismos damos razones a familiares, amigos, vecinos. Nuestra actitud, nuestra conducta, nuestras palabras para con los que están más cerca no necesariamente son las mejores. Dejan mucho que desear. No es ni mucho menos tan cuidado, tan medido como lo que dejamos ver con los que no están cerca. ¿Y cómo podemos esperar que ellos reaccionen mejor cuando tenemos algo que decir? ¿Cómo podemos esperar si nuestra actitud no es la correcta, si nuestras palabras no son las correctas, que nos escuchen cuando queremos hablar acerca del Evangelio? Pero esto no era lo que le sucedía a Jesús. Él nunca había pecado. Él nunca había despreciado a nadie. Él nunca se había burlado ni insultado a nadie. Siempre, en cada ocasión, en todo momento, había sido respetuoso, amable, compasivo. Su mensaje continuamente estaba siendo validado por su manera de vivir. Y esto debería animarnos a nosotros también. Animarnos a perseverar como Él lo hizo, a insistir, a incidir, al punto que puedan llegar a decir lo mismo de nosotros. ¿Qué ha pasado contigo que estás allí detrás? No los conocemos de toda la vida. ¿Cómo es que se expresa de esta manera? ¿Cómo es que actúa de esta manera? ¿Qué ha pasado con él, con ella? Esto mismo se lo había enseñado Jesús a los suyos allá en el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, versículo 16. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así deberíamos vivir, con los que están más lejos y con los que están más cerca. ¿Con qué fin? Con que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Nosotros no somos responsables de las reacciones de los que están alrededor, pero sí somos responsables de nuestro testimonio. De nuestro testimonio. Y eso incluye también nuestras palabras. Entre los que están alrededor, un testimonio y unas palabras que Dios pueda usar para su salvación. Y sabemos que por la gracia de Dios, muchos que en este momento observan a Jesús con recelo, un día vendrían a los pies de Jesús arrepentido. Eso sucedió con sus propios hermanos. Los que ahora no quieren conectarse con Jesús, un día serían buenos representantes de Jesús. Dice la Escritura en 1 Corintios 15 que uno de aquellos a los que Jesús se aparecería un día ya resucitado fue Jacobo, su hermano. Uno que vendría a ser un siervo fiel del Señor. Y entre ellos, algunos otros de sus hermanos pasarían a engrosar esa larga lista de discípulos genuinos. Gracias a Dios por su gracia, porque a su tiempo y según su voluntad, Él puede cambiar todo recelo de nuestros amigos, familiares, vecinos, por Cristo y convertirlo en reverencia por Él. Él puede transformar todas esas dudas en torno a Jesús por devoción por Jesús. Y esa es nuestra oración. Y si debemos seguir el ejemplo del Maestro en proclamar el Evangelio, debemos seguir su ejemplo también en modelar el Evangelio, en darle forma a ese Evangelio, en vivir de una manera digna del Evangelio, perseverando a pesar de la incomprensión, perseverando a pesar del aparente poco interés que tienen los que están cerca, perseverando a pesar incluso de la posible oposición de los que están cerca. Porque eso es lo que iba a suceder también con Jesús y es lo que nos sucederá a nosotros si nos mantenemos fieles. Porque más allá del reconocimiento de la sorpresa inicial, más allá de ese recelo que vendría después, nuestro texto nos presenta una tercera reacción a la persona y enseñanza de Jesús. Una más vehemente,
una más virulenta, una más intransigente. Y no es otra cosa que el rechazo de Jesús. Versículos 57 y 58. El rechazo de Jesús. Vamos a leer de nuevo estos dos versículos. Mateo 13, 57 dice: se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. El rechazo de Jesús. Hace un tiempo, no mucho tiempo, fui a tirar basura a uno de esos lugares que se llaman Punto Limpio. No sé si habéis estado por ahí, pero no solo se encuentra uno basura, se encuentra también con cosas curiosas. Y como todo está clasificado y hasta tienen un espacio para tirar libros, yo siempre me acerco a ver los libros. Y entre todos esos libros me llamó la atención uno más que los demás. Era un libro de refranes. Tenía como 500 páginas. La mayoría de los refranes eran anónimos. Algunos nunca los había escuchado nunca. Bueno, en este texto nos encontramos con un libro de refranes. O más bien, con un refrán que forma parte de este libro de refranes. Uno muy conocido, pero en este caso no es anónimo, sabemos muy bien de dónde procede. Es Jesús el que nos lo cuenta. Él dice: no hay profeta en su tierra. ¿Por qué dice esto Jesús? Porque el versículo 57 nos indica que se escandalizaban de él, de Jesucristo al que todos querían ver en su pueblo. Nadie lo quiere ver. Literalmente esta palabra escandalizarse de él significa que tropezaban con él, como si fuese un obstáculo en medio del camino. Jesús resultaba inconveniente, inapropiado, molesto, al punto de generarle rechazo. Pero no nos olvidemos de un pequeño detalle, porque los vecinos de Nazaret no son precisamente los más respetados entre los judíos. No es que allí se encuentran las élites de la sociedad antigua y que Jesús les parece poca cosa. Entre ellos no había grandes pensadores, no eran nobles, no tenían posesiones ni dinero, no era tierra de artistas ni de sabios. Jesús se ha convertido en toda una figura a nivel nacional, pero ellos no toleran a este hombre. No lo soportan, lo rechazan abiertamente. No podían simplemente dejarlo estar, no podían simplemente pasar de largo. No aguantan a Jesús, porque Jesús apunta directamente a su sistema de flotación. Jesús presenta no simplemente una oferta entre muchas otras, su mensaje resulta definitivo, por eso es también ofensivo para ellos. Y no importa, Jesús les recuerda, cuál sea su lugar de origen, ni de quiénes vengan, ni cuáles sean sus padres o sus abuelos, ni en el barrio en el que vivan, a menos que Dios intervenga. Todos ellos se encuentran en un grave peligro y solamente hay uno capaz de rescatarles de esa condición de muerte espiritual que nos separa de Dios y que nos condena delante de Dios. Vivas donde vivas, te llames como te llames. Y Jesús dice: yo soy el único capaz de revertir esa situación. Y eso no les gusta. Eso les molesta. Eso les ofende. Tú, el hijo del carpintero, tú, el que jugaba ahí junto a ese árbol, tú, el que nunca fue a una escuela, tú, el que vive en la casa allí en la esquina, que no vale nada, eres el enviado del cielo. Y nos dices a nosotros que la única manera de entrar en ese reino de los cielos es a través de ti y rindiéndonos ante ti. Casi después de un año, en la zona de Galilea, Jesús había regresado a Nazaret. Y había regresado a Nazaret predicando el mismo mensaje. El mismo mensaje que le había obligado a escapar para no perder su vida. Vamos por un momento al capítulo 4 de Lucas. Es interesante de vez en cuando entender qué es lo que sucede antes y qué es lo que sucede después, para saber cuál
Es la situación real en cada momento en el Evangelio. Y dice ahí en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas que después de haber sido bautizado y tentado en el desierto, Jesús regresó a Nazaret, donde se había criado y según su costumbre entró en la sinagoga. Lo hizo en el día del reposo y empezó a leer. Versículo 17. Lucas 4, 17. Dice ahí que le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito esto ante sus vecinos, ante esos que habían compartido patio con él: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. ¿Cuál fue su reacción? Versículo 29. Todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarle. Pero él, pasando por en medio de ellos, se fue. Probablemente este es el primer milagro de Jesucristo. Uno que, igual que él pasó de largo, nosotros pasamos de largo. Ya estaban listos para matarle. Y Jesús tuvo que huir con la ayuda del Espíritu Santo para que no lo despeñaran. Esa había sido la última vez que Jesús estuvo en aquella sinagoga enseñando. Había tenido que huir para salvar su vida. Así comenzaba su ministerio y un año más tarde, de regreso en aquel mismo lugar, Jesús les predica el mismo mensaje. Y aunque siguen admirados por su capacidad, no dejan de tener dudas en cuanto a su identidad y estas dudas, lejos de despejarse, van a derivar en una creciente incredulidad. Por eso Jesús dice: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. No es la falta de argumentos. Jesús enseña con autoridad, con toda claridad. No es la falta de pruebas. Jesús obra milagros como nadie más. Tantos que personas viajan desde muy lejos y nunca regresan a casa decepcionados. Sus milagros confirmaban su mensaje. Sus milagros fueron tan auténticos como su mensaje. El problema de este pueblo de Nazaret, el problema de estos vecinos en Nazaret, el problema de muchos hoy que viven alrededor de la iglesia pero que no son parte verdadera de la iglesia, es que tienen un corazón duro. Porque finalmente, no importa cómo de cerca hayas estado del Evangelio, si el Evangelio no ha penetrado en ese corazón duro. No importa cómo de familiarizado estés con el Evangelio, si el Evangelio no ha sacudido todo ese mundo interior esclavizado por el pecado. No importa cuánto sepas de Jesús, si no has entendido con los ojos de la fe quién es ese Jesús. Una fe que dice la Escritura es un don de Dios. Solamente aquellos que han visto a este Jesús glorioso a través de las lentes del Evangelio están en condiciones de rendirse delante de Él. Para todos los demás, Jesús será un maestro capaz e incómodo, pero nada más. Sin embargo, Jesús se presenta como algo mayor que un maestro capaz e incómodo. Él es el Señor de cielos y tierra, el único Salvador entre cielos y tierra. Y todo aquel que viene a Él arrepentido de sus pecados, creyendo, recibe lo que nunca imaginó, lo que nunca mereció, lo que nunca nada ni nadie le podrán arrebatar. Vida eterna en Cristo, Señor.
nuestro Salvador. Tristemente, esto no fue lo que sucedió en aquel lugar. La mayoría, unánimemente, unísonamente, rechazaron el Evangelio. Y dice el texto que ni su palabra ni su poder resonaron más en aquel lugar. Jesucristo fue rechazado. El reino de los cielos burlado una vez más. Prefirieron, usando otro refrán, lo malo conocido que lo bueno por conocer. Pudieron más sus prejuicios que la presencia de Cristo. ¡Qué oscuridad la de la incredulidad! ¡Qué necedad la de la incredulidad! Por eso solamente el Espíritu de Dios puede salvarla. Solamente el Espíritu de Dios puede anularla. Y aquí está la oración para los que están lejos de Dios. O para los que están muy familiarizados con Dios, pero que también están lejos de Dios. Que el Espíritu Santo de Dios alumbre y apunte a Cristo en sus corazones. Eso es lo que necesitas. Que el Espíritu Santo traiga convicción de pecado, de justicia y de juicio. Que si ese es tu caso, que conoces acerca de Dios, pero no le perteneces todavía, puedas venir a Él con toda tu indignidad y contemplar toda su santidad. Puedas venir a Él con toda tu rebelión y regocijarte por toda su misericordia, tan capaz que puede cubrir todo tu pecado, tan poderosa que puede revertir toda tu maldad, suficiente y eficaz como para convertir tu alma y reconciliarte en este mismo instante con el Dios de los cielos. Es por eso que Jesús no solamente vino a Nazaret, su pueblo. Dice la Escritura que Él vino al mundo para salvar al mundo de sus pecados. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y para eso tuvo que morir. Y para eso tuvo que sufrir. Pero dice la Escritura que resucitó al tercer día y un día regresará. No ya para extender la mano a cualquiera que se cruza en su camino, sino para directamente rescatar a los suyos y castigar a los que a día de hoy todavía se oponen a su reinado. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos ahora que hay oportunidad y creed en el Evangelio. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos las gracias por Jesucristo, por su ministerio, por su fidelidad a pesar de la oposición, por su constancia y perseverancia a pesar de nuestra indignidad. Que Él tuviera que aguantar a unos impertinentes criticándole, cuestionándole, burlándose, aún incluso rechazándole. Por eso Él ya no quiso desplegar ninguna obra más allí, ante tal incredulidad. Qué peligrosa es la incredulidad. Aún el autor de los Hebreos advierte a los cristianos, cuidado con ese espíritu de incredulidad. Señor, permítenos ver con toda claridad. Aumentanos la fe, como decían los discípulos. Esa fe dada una vez y para siempre a los santos. Gracias por tu palabra, porque en ella encontramos lo que necesitamos saber acerca de ti. Y eso es tremendo. Oh Dios, permítenos crecer en ese mismo Evangelio y que podamos ser claros heraldos del Evangelio. Que aprovechemos cada oportunidad. Al mismo tiempo, si hay alguien aquí que todavía no ha entendido este mensaje, que observa a Jesús con las mismas dudas que aquellos, con el mismo recelo o aún con una actitud contraria, que el Espíritu Santo haga su obra. Nosotros no podemos hacerla. Pero sí que nos aferramos a tu promesa de que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso la queremos proclamar con pasión y con precisión, porque solamente ella puede dar vida donde no la hay. Gracias por este día, oh Dios. Bendícenos y permítenos seguir disfrutando del Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén.